Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19, leemos con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Diga conmigo: la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Padre, te damos gracias por tu palabra, fuente de vida, fuente, Señor, que nos revela al Hijo. Gracias, porque a través de ella, Señor, tenemos pleno conocimiento de la gloria de Dios que ha sido derramada sobre nuestras vidas. La gracia que nos ha salvado, nos ha llevado, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Hoy proclamamos a través de tu palabra que enfermos son sanados, cautivos y liberados, que todo aquel que ha venido triste y oprimido sale lleno del gozo de tu presencia. Hoy proclamamos, Señor, que hay salvación, que hay arrepentimiento de pecados, que hay transformación y vida nueva, Señor, a través de tu palabra. Permite, Señor, que no salgamos igual de este lugar, que salgamos, Señor, transformados con una palabra que edifique nuestras vidas. Pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, que esta tu palabra tenga cabida en nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Iglesia, en esta mañana es una mañana de regocijo doble. Primeramente porque el Señor nos permite poder sentarnos nuevamente a su mesa al recordar el sacrificio precioso del amado en la cruz del Calvario. Pero también le damos la gloria al Señor porque el día de ayer estos amados hermanos, quiero que por favor se puedan poner en pie un momento para que la iglesia les reconozca. Estos amados hermanos bajaron a las aguas en un acto de obediencia, en un acto en el cual ellos proclamaron públicamente su profesión por Cristo Jesús. Y yo quiero pedirle por favor que le den un fuerte aplauso a estos amados hermanos, quienes a partir del día de hoy el Señor les permite no solamente servir a esta iglesia local, sino también han sido equipados. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El Señor les capacita de una manera preciosa para poder servir a su obra. Qué inmenso privilegio, qué inmenso privilegio. Yo aún recuerdo cuando fui bautizado, no les voy a decir cuántos años, para que no saquen cuenta, pero créanme que marcó un antes y un después en mi vida. La sangre preciosa de Cristo, dile al que está a tu lado: la sangre de Cristo es preciosa. Y realmente así se llama la serie que vamos a iniciar el día de hoy. A partir de este domingo y durante los próximos 3 domingos vamos a estar hablando específicamente de la preciosa sangre de Cristo Jesús. La sangre derramada en la cruz del Calvario. La sangre que muchas veces la persona menosprecia y que hoy el mundo sigue menospreciando. La sangre preciosa que se derramó como consecuencia de un acto de obediencia y la cual trajo salvación a nosotros pecadores. No hay nadie, no hay nada en el mundo que pueda suplantar esa sangre preciosa. Y déjame decirte, iglesia, no hay nadie en el que podamos ser salvos sino a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y hoy vamos a estudiar de cómo esa sangre preciosa reflejada en el Antiguo Testamento, en un acto de sacrificio que se hacía, en un servicio que se hacía en el altar, en el cual se sacrificaban animales para que esa sangre pudiera limpiar los pecados de las personas. Entonces vamos a ver la transición desde el altar de sacrificio hasta el Calvario. Glorioso el momento en el cual nuestro Señor Jesús fue inmolado, fue sacrificado como ese sacrificio perfecto para salvación de nuestros pecados. Y al hablar de la sangre, indiscutiblemente tenemos que hablar desde el punto de vista biológico también. Nosotros tenemos todos sangre y ese es el vital líquido que le da, para la redundancia, vida a nuestro cuerpo. Levante la mano que no tiene sangre. Yo creo que todos tenemos sangre, ¿verdad? Ahora la agarramos fuera de base. Unos hicieron así, volvieron a bajar la mano. Gloria a Dios. Todos tenemos sangre. Todos tenemos sangre. Y sabes una cosa,
La sangre representa para nuestro cuerpo el mecanismo de transporte, escucha bien, de los nutrientes, pero también del oxígeno, también los elementos necesarios para que todo nuestro organismo esté en buen estado. Y sabes una cosa de la importancia de la sangre en nuestro cuerpo. La sangre en nuestro cuerpo también se encarga de recoger todos los desechos, todas aquellas cosas que le hacen daño a nuestro cuerpo, y se encarga de expulsarlas. ¿Qué les parece? Es decir, que la sangre en nuestro cuerpo produce vida. Y sabes una cosa, los científicos la descubrieron tiempo después, pero ya en la palabra de Dios estaba, porque en la palabra de Dios hay poder, en la palabra de Dios están contemplados todos los designios del cielo. Aún antes de que el mundo fuera formado, ya la palabra de Dios estaba presente. Y en Levítico capítulo 1, capítulo 17, versículo 11, en la Nueva Traducción Viviente nos dice que porque la vida del cuerpo está en la sangre, y les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Y dice, es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. En el tiempo antiguo, la persona que pecaba tenía que presentar ante el altar un sacrificio, porque sabes, para Dios el pecado es símbolo de muerte. La persona que pecaba tenía como resultado, ¿sabe qué? La muerte. Y hoy el mundo sigue estando de espaldas, creyendo que simplemente por el hecho de pecar no va a pasar nada. Yo quiero decirte en esta mañana, el pecado trae como consecuencia la muerte, y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Pero gloriosa la sangre de Cristo Jesús, que nos ha librado de la muerte y nos ha dado vida eterna. La persona llegaba con su pecado. Dependiendo de cómo fuera el pecado, el animal podía variar desde una tortolita quizás hasta un becerro grande. Yo me imagino la persona cuando llegaba con ese becerro inmenso. Todo el mundo diría, Dios mío, este hombre se ha pecado, esta mujer se ha pecado, ¿verdad? Pero de repente el que se presentaba con una palomita decía, ay, este hombre sí es bueno, o esta mujer sí es buena. No, déjame decirte una cosa, en el Señor todo el pecado produce muerte. Pequeño o grande produce muerte. La sangre poderosa de Cristo es suficiente para limpiar nuestras vidas. La persona llegaba ante el altar, y ¿sabe qué? Ese animal se le daba muerte a través de un sacrificio, a través de un culto, y esa sangre se bañaba en el altar del sacrificio, y los pecados eran tapados, eran expiados. La expiación de pecados era como agarrar una mancha en una pared y cubrirla con pintura. El pecado estaba allí pero cubierto. Es decir, que el pecado en el tiempo antiguo, a través de la sangre de los animales, ¿sabe qué pasaba? Limpiaba de manera temporal nuestras vidas. El hombre salía o la mujer salía de ese lugar limpio o expiado o simplemente pintado nuevamente. ¿Y sabe qué pasaba? Que cuando se enfrentaba otra vez al mundo, otra vez el pecado le volvía a manchar. Nosotros muchas veces podemos presentarnos en este lugar, ser santificados por la sangre preciosa de Cristo Jesús, tener un momento de intimidad con el Señor, pero a lo que salgas de esa puerta, ¿sabes qué? Va a estar esperándote un mundo dispuesto a querer contaminarte nuevamente. El ser humano, el cristiano como tal, no está exento de que nosotros podamos pecar. Y muchas veces nosotros decimos, entonces, ¿para qué voy a pedirle perdón al Señor? Para santificación de nuestra vida. Nosotros constantemente podemos estar en este mundo y podemos estar tentados al pecado, pero tampoco la sangre preciosa es una licencia para que tú y yo pequemos, sino al contrario, nosotros debemos de valorar esa sangre preciosa para ser perfectos como Él lo es, ser santo porque Él es santo. A su nombre sea la gloria. La sangre preciosa vale. No es un animal el que murió allí, no es una palomita la que murió allí, es el Hijo de Dios el que murió en una cruz por ti y por mí para darnos vida y vida en abundancia. Esa sangre significaba el cambio, porque ¿sabes qué? El pecado traería como consecuencia la muerte de la persona.
El pecado traía como consecuencia de que nosotros mismos fuéramos borrados, eliminados ante la presencia de Dios, porque ante la presencia de Dios no puede abundar el pecado. El Señor es santo, pero esa sangre que Él permitió para que nuestras vidas en tiempo antiguo fueran limpiadas, simplemente traían como que apaciguar la ira de Dios por el ser humano. La sangre representa ese acto de purificación. En el tiempo antiguo, cuando se llevaba el sacrificio al altar, todo pecado tenía que ser pagado con la vida misma. Y sabes, eso era una manera temporal de que el Señor pudiera limpiar nuestro pecado. Bastaba solamente que esa persona saliera para nuevamente empezar a cargar en sí todo el peso del pecado. La sangre en el Antiguo Testamento servía, escucha bien, para santificar no solamente la vida de las personas, sino también para santificar el altar, para santificar los vasos que se usaban dentro del templo. La sangre era rociada en los utensilios que se usaban para la dedicación de Dios. Usted se imagina agarrar un vaso y que esté todo chorreado de sangre, y usted lo ponga allí. Bueno, eso servía en ese tiempo para señalar que ese vaso había sido santificado para el uso de Dios. Y yo quiero que vayamos por favor a Hebreos capítulo 9 verso 22. Hebreos capítulo 9 verso 22. Dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y escucha bien, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La única manera de que nuestras vidas pudieran ser redimidas del pecado era que tuviera la sangre de un animal allí, dispuesta para pagar el precio que me correspondía a mí pagar. En el tiempo antiguo era así. En el tiempo del altar del sacrificio era así. Se utilizaba todo para santificar. Y yo quiero el día de hoy hacer una observación que quizás para muchas personas esto les va a explotar en la cabeza. Y yo sé que muchas de las personas que quizás tenemos años en el Evangelio, esto les va a causar un eco. No cometamos el error, iglesia. No cometamos el error de agarrar algo tan preciado como la sangre de Cristo Jesús como un amuleto para empezar a rociarla en las paredes, en el carro, en el teléfono. Cuando el carro no quiere prender, yo derramo la sangre de Cristo Jesús en este carro para que se le quite la falla. No, así no funciona. Y yo sé que hay un silencio total porque esto está causando quizás un choque en nuestra mente. La sangre preciosa de Cristo Jesús es para perdón de pecados, para lavar nuestras vidas, para salvar lo que nadie podía salvar, que era la humanidad. Esa sangre preciosa vino para limpiar nuestras vidas, no un objeto. Así que nosotros debemos de saber por las Escrituras que la sangre preciosa de Cristo es para perdón de pecados, para arrepentimiento y para darnos acceso al trono de la gracia donde nosotros no podíamos entrar por nuestra propia cuenta. La sangre preciosa de Cristo Jesús no puede ser utilizada como un amuleto. ¿Sabes? Yo he visto personas que muchas veces no son creyentes, pero cuando se les presenta la tentación, lo primero que dice: la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos lo han escuchado? Y realmente la sangre de Cristo hay poder, pero nosotros tenemos que creerlo. La sangre no es un amuleto que se presente en momentos de angustia, de dificultad, y luego lo dejo a un lado y sigo mi vida. La sangre de Cristo es para limpiarnos de todo pecado, para darnos el acceso ante la presencia del Padre, para transformar nuestro ser, para transformar nuestra vida. Miren, una de las cosas que me llamaba la atención con respecto a la sangre es esta: cuando hay incompatibilidad sanguínea en una persona, si a usted le hacen una transfusión de sangre y esa sangre que le están colocando a su organismo es diferente a la que usted tiene, usted puede morir. ¿Qué le parece? Hay una incompatibilidad, su cuerpo colapsa, su cuerpo lo rechaza como algo que no le pertenece y su cuerpo puede morir. Pero la sangre poderosa de Cristo Jesús es
relacional a cada persona que se pueda llegar ante Él y en un acto de obediencia poder aceptar como su Señor y su Salvador. Así que bríndele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, porque esa sangre tuvo la compatibilidad contigo, conmigo y con todo aquel que ha decidido buscar el rostro de Cristo Jesús. La sangre de Cristo es universal. La sangre de Cristo sirve para toda la humanidad. Hay una sangre que es la sangre universal, que le puede ser aplicada a toda persona. Mayor es la sangre carmesí de nuestro Salvador Jesucristo, que tuvo la posibilidad no solamente de salvarnos de la muerte, sino de también traer vida eterna, traer una transformación en nuestro ser. Todo nuestro cuerpo fue transformado y ahora le pertenecemos a Él. Gloria a su nombre. Ya no hay que ofrecer más sacrificios. Ya no hay que matar más animales para que nuestros pecados sean perdonados. Solamente basta rendirse a aquel que fue sacrificado una vez y para siempre, y por cuyo sacrificio nosotros tenemos perdón y vida eterna. Hebreos capítulo 9, allí donde estábamos, pero en el verso 13 y 14 lo dice de la siguiente manera. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, y hace esta pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obra muerta para que sirváis al Dios vivo? La sangre poderosa de Cristo Jesús, mis hermanos, nosotros no podemos tenerla como algo sin valor. La sangre poderosa de Cristo Jesús no está allí solamente para yo llegar a bañarme cuando sea necesario. La sangre poderosa de Cristo ha sido entregada en nuestro ser, en la cual nosotros podemos decirle: nosotros le pertenecemos a Cristo Jesús. Todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo Jesús es una nueva criatura. Todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo Jesús le pertenece a Dios. Todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo Jesús tiene en su ser la marca del Evangelio de Cristo a través de su Espíritu Santo. Denle la gloria y la honra a Él. Por eso nosotros no podemos decir que la sangre solamente es para ser usada en momentos de angustia y de tribulación. Donde usted vaya, usted tiene la sangre de Cristo Jesús, todo aquel que le ha aceptado. Hoy muchas personas viven un evangelio de espaldas al poder de la preciosa sangre de Cristo, y quieren tenerla allí como un amuleto para rociarla solamente en momentos de angustia. Así no funciona. Cuando nosotros sabemos que somos lavados por la sangre de Cristo Jesús, esa sangre basta para limpiar todos nuestros pecados. Los pasados, los presentes y lo que vamos a hacer ya han sido pagados en una cruz. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, quien entregó su sangre poderosa para limpiar nuestras vidas de todo pecado. Pero ¿sabes una cosa? El saber que la sangre de Cristo limpia nuestras vidas de todo pecado no me da a mí el acceso para yo pecar deliberadamente. Al contrario, establece el texto que acabamos de leer, que dice que Dios a través de su sangre poderosa limpiará nuestras conciencias de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. La persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo, escucha bien, iglesia, y esto también se lo dejo a mis hermanos que bajaron el día de ayer a las aguas. La persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo Jesús y cuya conciencia ha sido transformada, cuyo espíritu ha sido vivificado, también debe de saber que fue lavado para servir a la obra de Dios. Una persona que ha sido transformada tiene que tener el anhelo de poder servir a su obra, de poder ver la manera de cómo aportar y para que el reino de Dios se siga extendiendo acá en la tierra. Examinémonos, mis hermanos, si verdaderamente hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús y en nuestro ser no estalle el anhelo ferviente por servir a la obra del Señor. Nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús,
para ser aceptos y poder servir a la obra de Cristo Jesús. Algo que solamente estaba destinado para el sumo sacerdote y todos los que servían en el templo. ¿Sabes qué? Por la sangre preciosa de Cristo el velo fue roto y ahora tú y yo tenemos acceso al lugar santísimo donde está la presencia de Dios, porque la misma presencia de Dios hoy habita en nuestros corazones. A su nombre sea la gloria. El templo dejó de ser un lugar físico para convertirse en un lugar espiritual. Nosotros somos el templo de Dios. Por eso es que donde nosotros vayamos, personas que no le han conocido, porque sabes algo, una aplicabilidad que se le puede dar a la sangre de Cristo va a ser siempre el perdón de pecados. Usted clame la sangre de Cristo Jesús donde quiera que vaya sobre su vida, porque esa sangre preciosa le limpia, esa sangre preciosa le cubre y el enemigo no le va a poder tocar, porque ¿sabe qué? Usted está bañado en la sangre poderosa de Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Ya con eso voy terminando, iglesia. La sangre preciosa de Cristo Jesús también nos permite poder tener la revelación de Él. El pecado en nuestras vidas es limpiado a través de su sangre, pero también esa sangre preciosa nos permite poder conocer verdaderamente a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque la luz de Cristo disipa toda tiniebla, la luz de Cristo disipa toda neblina, la luz de Cristo trae la revelación de su palabra. Y ya termino con eso. Primera de Juan capítulo 1 verso 7. Primera de Juan capítulo 1 verso 7. ¿Qué pasa cuando yo peco? La sangre de Cristo Jesús es suficiente. ¿Y qué pasa cuando quizás me siento desanimado? Clame la sangre de Cristo sobre su vida, que te dará nuevas fuerzas. ¿Qué pasa cuando en mi vida ya de repente no quiero orar, o no quiero ayunar, o no quiero leer la palabra? Clame la sangre de Cristo sobre su vida, porque en ella están todos los nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo espiritual pueda tener la vitalidad necesaria, así como la sangre física aporta a nuestro cuerpo todo lo necesario para que estemos sanos. Déjame decirte una cosa, tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es su iglesia, y la sangre preciosa ha sido derramada sobre su iglesia, sobre su cuerpo. Así que tú tienes la sangre de Cristo, tú tienes el ADN de Cristo, tú tienes la mente de Cristo, la cual clamar en momentos de angustia, en momentos de tribulación, en momentos de desánimo, de aflicción, de enfermedad, porque tú tienes la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Dice, pero si andamos en luz, primera de Juan capítulo 1 verso 7, como Él es la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Una de las cosas que se ha encargado el enemigo es quitarle valor a esta preciosa sangre. Porque sabe, cuando nosotros nos acercamos a Cristo con nuestro pecado, con nuestra transgresión, el enemigo nos pone en la mente que nosotros no somos merecedores de esa sangre preciosa, que el Señor lo reprende. No importa cuán grande o cuán pequeño sea tu pecado, la sangre de Cristo Jesús es suficiente para limpiarte y para hacerte acepto ante la presencia del Padre. La sangre de Cristo tiene vida, la sangre de Cristo sigue limpiando, la sangre de Cristo sigue transformando las vidas. Yo no he conocido una persona que se haya topado con la sangre de Cristo Jesús y haya sido el mismo. Cuando la sangre de Cristo limpia nuestro ser,
nos quita toda inmundicia, nos quita todo pecado. Nosotros somos transformados. ¿Y sabes a quién te vas a parecer? A aquel que te llamó, porque Él es el Señor que nos ha dado la vida, cuya semejanza es a Él. Así que cuando tú seas lavado por la sangre de Cristo Jesús, cuando seamos lavados por la sangre de Cristo Jesús, nosotros nos vamos a parecer más a Él. A su nombre sea la gloria. Quiero que por favor puedas ponerte en pie, iglesia, en esta mañana. El último texto que leímos es 1 de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en esta mañana yo quiero orar. Porque saben, muchas personas, aun cuando conocieron de la verdad de Cristo, aun cuando conocieron el poder vivificador de su sangre preciosa, hoy en día andan vendados por el enemigo,